reponernos y a salir fortalecidos, ¿no? Porque no vamos a quedar como estábamos antes, vamos a salir fortalecidos considerando todo el aprendizaje que ya estamos teniendo a través de ello, ¿no? Así es, exactamente. Cuando tú estás pasando por una situación adversa, y lo primero es lo que estamos platicando, te das cuenta que tú tienes esa capacidad. Lo hemos hecho de manera inconsciente, pero ahora de una forma más consciente, ya estás estás seguro que tú vas a poder salir adelante de la situación, aún la más horrible o la más dolorosa que te haya tocado vivir. Te haces consciente de que tú puedes salir adelante, tienes esa capacidad. Y aquí lo que a mí me gusta mucho de la resiliencia, en el diplomado de todo un año que lo estuve estudiando y viendo ejemplos, conociendo personas con estas características resilientes, te das cuenta que no solamente sales adelante del problema, sino que incluso eres mejor ser humano. Tienes todavía una mayor capacidad de enfrentar lo que la vida misma te ofrece, Álvaro. O sea, somos seres humanos, seres perfectos, y decía Nick Vujicic, un motivador australiano sin brazos ni piernas, que tuvimos la oportunidad de tener aquí en Ciudad Juárez en el 2015. Ajá, sí. Y él es un ejemplo de resiliencia increíble, y él en su conferencia nos decía, te vas a caer, ¿hasta cuándo? Hasta que dejes de respirar, porque mientras estemos vivos, pues te vas a seguir cayendo, va a haber cosas dolorosas que te van a pasar. Sin embargo, conforme pones en práctica la resiliencia, te vuelves más fuerte y eres capaz aún de crear maravillas después de una situación adversa. Así es. Y tú nos estás hablando, Ruth, acerca de estas características de las personas resilientes. ¿Cuáles son estas características? Sí, mira, una de ellas es, una persona resiliente se conoce a sí misma. El autoconocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de saber tus fortalezas y tus debilidades, no solamente estás soñando con que vas a salir adelante o con que vas a lograr algo. Ahora sí que decía mi mamá un dicho, cada quien sabe de qué pata cojeamos. Entonces, tú sabes qué es lo que te va a ayudar y lo que te va a perjudicar. Entonces, cuando una persona se conoce a sí mismo, tiene ya la mitad del camino asegurado. Una persona resiliente se conoce a sí misma. Otra característica es que las personas resilientes son creativas, Álvaro. ¿Por qué creativas? Te voy a poner un ejemplo. Se le rompe un jarrón a una persona que practica la resiliencia, y esa persona no solamente ve un jarrón roto, sino que junta los pedazos, los pega, sabe que ya no va a volver a ser el mismo jarrón. Sin embargo, pega los pedazos y hasta hace figuras con las cuarteaduras de donde se quebró. Entonces, ¿a qué voy? Que una persona resiliente es creativa, aún de la más grande adversidad por la que le toque pasar, ella va a sacar algo positivo. Por eso son creativas. Otra característica es la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Una persona resiliente separa a la persona de la adversidad. Un ejemplo, me quedo sin trabajo, me despiden de mi trabajo. Ok, una persona resiliente va a decir, bueno, me quedé sin ese trabajo, pero ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo voy a conseguir otro trabajo. Empiezas a enviar currículums, empiezas a ir a entrevistas, porque tú vas a volver a conseguir un trabajo. Es decir, separas al problema de la persona. Otra característica es que son objetivos, pero optimistas realistas, yo le llamo. Ajá. Porque no es andar por la vida de wow, tú puedes y todo lo vas a lograr. Para mí eso no estoy de acuerdo, porque hay cosas en las que vas a batallar y hay cosas que vas a sufrir, porque como decíamos ahorita, somos seres humanos y fallamos y caemos y hay que levantarnos. Entonces, una persona resiliente es optimista, ve lo bueno y ve lo positivo en cualquier situación adversa. Otra característica es que es flexible ante los cambios. Una persona resiliente tiene metas bien específicas, sabe a dónde
llegar, sabe qué es lo que tiene que hacer para lograr sus sueños, sin embargo está lista para el cambio, es flexible. Otra característica que va de la mano con esta de la flexibilidad es que sueltan el control. Yo creo, Álvaro, en estos últimos 8 años en donde yo me he dedicado a todos estos temas de desarrollo humano, a prepararme por las razones que ahorita al ratito les voy a compartir. Ajá. Y me he dado cuenta que la persona que decide salir adelante, o sea, se va a levantar, tiene esa capacidad, y entonces vamos a buscar la ayuda que necesitamos, que esa es otra de las características de la persona resiliente. Conoce sus fortalezas, conoce sus limitaciones, pero también sabe que hay momentos, situaciones tan difíciles que te suceden en la vida, que tienes que buscar ayuda profesional. Hay veces que no estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra cultura mexicana o cultura latina, en buscar ayuda. Antes, por ejemplo, ahora ya está como un poco más abierto todo el rollo el tema del desarrollo humano, del buscar ayuda, de la psicología, de la terapia, pero antes no era tan común. Antes era como que yo no estoy loco, yo no necesito ayuda. Una persona resiliente se da cuenta cuando necesita ayuda y va y busca ayuda profesional. Esas son algunas de las características de las personas resilientes. Fíjate que todo esto que nos acabas de mencionar, Ruth, considero que es muy importante porque al final de cuentas todo implica un autoconocimiento, como bien lo decías en primera instancia. Yo siempre he tenido la creencia de que uno de los trabajos más difíciles que tenemos las personas es el trabajo personal, es echarse ese clavado interiormente para conocerme, para realmente saber el por qué soy así, realmente saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos, también saber cuáles son las áreas de oportunidad en las que yo debo de trabajar con el objetivo de mejorar en cualquiera de las áreas de la vida. Pero esta parte fundamental que tú acabas de mencionar del autoconocimiento la considero importantísima, porque en muchas ocasiones hay personas que creen que pues la vida te va trayendo cosas y que tú tienes que ir a ese ritmo de la vida con el objetivo de ir sorteando todos los obstáculos que la misma vida te vaya presentando, pero como si no supiéramos cuáles son nuestras capacidades, como si no supiéramos cuáles son nuestras reacciones, nuestras respuestas y en un momento dado cómo poder salir, y además con todas estas otras características que nos estás mencionando de la flexibilidad, la creatividad, etcétera, que me encantaron, pues es muy importante porque entonces considero que cuando tenemos que reponernos de algún acontecimiento de vida, de esos que consideramos pues de crisis, de esos que consideramos fuertes, de esos que consideramos malos o negativos, por llamarlos de alguna forma, bueno, pues que tenemos dentro de nosotros también una serie de situaciones que nos permiten salir adelante porque además las hemos puesto en práctica ya anteriormente. Tal vez no nos acordamos, pero ya las hemos puesto en práctica, y al volverlas a poner en práctica, bueno, pues nos va a servir para salir más rápidamente y sobreponernos. Y sobre todo algo muy importante, no centrarnos exclusivamente en el acontecimiento que nos sucedió y que nos llevó a una tristeza, a una depresión, a un malestar, etcétera, sino simple y sencillamente el empezar a poner foco en todo eso que tenemos interiormente para ayudarnos a salir más rápidamente de la situación, ¿no? Efectivamente, y fíjate, algo que tú acabas de decir bien importante, Álvaro, que somos resilientes desde que nacemos. ¿Qué hace un niño cuando empieza a caminar? Se cae. ¿Qué hace? Se levanta y le sigue intentando y se vuelve a caer y se vuelve a caer. Un niño no se va a detener, o sea, no va a decir, no, pues ya me caí 3 veces y ahí no. Esa es una capacidad de resiliencia inconsciente, por supuesto, pero es, retomando lo que tú estás diciendo, somos resilientes desde siempre, pero nos olvidamos de que tenemos esa capacidad. Y algo que acabas también de mencionar, muy, muy importante, de no centrarnos en lo malo. Una persona resiliente ve el problema
problema, porque no es como decíamos ahorita, no es de que se voltee y ignore que algo está pasando, no. Sabe que ahí está pasando algo, pero no se centra en el problema. Se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a este acontecimiento? Lo hace. Entonces, ¿qué pasa? No solamente lo resuelve, sino que sale fortalecido de ello y se da cuenta que todo pasa por alguna razón, pero no se centra en que ya no tengo trabajo, en que, etcétera, en cada situación adversa. Escuchaba una reflexión precisamente hoy en la mañana, Ruth, que tiene que ver mucho con esta parte y que, bueno, ya tú nos dirás si también forma parte del proceso en el que debemos de entrar para ser más resilientes. Y nos decía, bueno, esta reflexión mencionaba, bueno, al final de cuentas, durante el día, durante la vida, vamos teniendo una serie de acontecimientos que llegan a nuestra vida y que pues sí, en efecto tenemos que enfrentarlos, pero qué mejor manera de enfrentarlos con una frase: también esto pasará. Sí. Y yo creo que forma parte también de esto, ¿no? Totalmente, ahí justo esa frase que acabas de decir, al final cuando les platiqué mi historia, que es un caso de resiliencia, esa frase es la que a mí me levanta y me acompaña todos los días desde el 2010. Esto también pasará y todo estará bien. Todos los días, Álvaro, me levanto con esa frase. Esto también pasará y todo estará bien. Porque al final así es. Claro. Y al final de cuentas, yo creo que forma parte de ese proceso en el que cada uno de nosotros, en forma consciente, como personas, pues tenemos que estarnos también alimentando de todo ese tipo de mensajes, de pensamientos positivos, en donde si además empezamos a actuar como si realmente esto o el día de hoy es mejor que ayer, bueno, pues poco a poco nos ayuda a salir también a nosotros de todas las situaciones en las que nos vayamos encontrando, ¿no? Totalmente. Oye, Ruth, ¿y cómo podemos? Tú ya nos mencionaste una serie de características que inclusive muchas de ellas yo las ubico como parte de las fortalezas que la psicología positiva nos marca, de las 24 fortalezas que cada uno de nosotros tenemos. Claro, tenemos muchas más, pero hay 24 fortalezas que son comunes, digamos, para todas las personas, y que de esas 24 fortalezas normalmente desarrollamos 3 durante la vida, ¿no? Y cuando empezamos a hacer conciencia de estas fortalezas, bueno, pues vemos que las otras 21 también las podemos llevar a cabo, como la creatividad que mencionabas. En un momento dado, a pesar de que yo ya tenga esa fortaleza o yo ya tenga esa característica internamente, ¿cómo le puedo yo hacer para llegar a ser una persona resiliente? Así es, mira, yo a lo largo de los últimos 8 años de mi vida tengo una manera que es muy clara. A veces no ha sido fácil, sin embargo es la que yo quisiera compartirles. Claro. La vida, Álvaro, para mí es como una Y. ¿Por qué una Y? Porque nos muestra siempre 2 caminos. Yo le llamo el camino de la víctima y el camino de la responsabilidad, que en este caso sería el camino de un ser resiliente. Cuando estás en el camino de víctima, todos los demás tienen la culpa. Nuestros políticos corruptos, las autoridades que no hacen nada, los que tiran basura, el esposo que golpea, la esposa que es infiel, el hijo que no hace caso, en fin. Toda esa serie de circunstancias, yo digo, el otro es el culpable. Entonces, pobrecita de mí, que la vida me ha tratado mal. Lo que decías ahorita hace rato, Álvaro, que pues la vida sí me tocó. Entonces, bueno, la vida me trajo estas circunstancias adversas. Ese es el camino de la víctima. El otro camino, el de la responsabilidad, es en donde tú te levantas cuando te caes y dices, ok, ¿qué está pasando? Está pasando esta situación, me quedé sin trabajo, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que trae de nuevo a mí esta oportunidad? No lo ves como un problema, lo ves como una oportunidad y te haces responsable. Solamente que sabes que, Álvaro, me he topado con que le tenemos miedo a la simple palabra responsabilidad, nos causa cierto problema, porque cuando tú te haces responsable, te das
de que nadie tiene el control de tu vida, de que solamente tú eres responsable de la actitud que tengas frente a los acontecimientos que tengas en tu vida, sean cual sea. Y nada más nos quedamos con esa parte de que me hago responsable y todos como que le huimos a la responsabilidad. Pero hay que ser conscientes también que la responsabilidad te trae libertad. ¿Qué pasa en el ejemplo de políticos corruptos? Si yo me espero a que ellos hagan algo que deberían de hacer, por supuesto, pero que no hacen, y si yo estoy del lado de la víctima, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces los culpo a ellos porque el país no cambia. Si yo estoy desde el lado de la responsabilidad, son los mismos políticos corruptos en este ejemplo, pero yo decido desde mi trinchera, desde donde yo estoy, hacer un cambio y no darle mordida a un tránsito, no hacer cosas que sean deshonestas. Mahatma Gandhi decía: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces eso resume el camino de la responsabilidad, y cuando tú estás parado en el camino de la responsabilidad te vuelves resiliente, porque cada situación que pases, sea la que sea, le vas a encontrar un para qué y vas a saber que eres responsable de eso que está pasando. Me quedé sin trabajo, ¿qué pasó? ¿En qué fallé yo? Probablemente la empresa está en quiebra o está en una situación económica y bueno, me decidieron que yo era una de las personas que iba a salir. Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué aprendo de esto? Esto es una persona resiliente. Entonces, esta es la manera como podemos ser más resilientes o podemos practicar la resiliencia. Pero implica, como te decía ahorita, dos aspectos bien importantes, que es la responsabilidad. Yo tomo el control de mi vida y yo decido cómo enfrento las adversidades. Y otro que es bien importante, la voluntad del querer. Yo así le llamo. ¿Por qué la voluntad del querer? Porque yo tengo que querer salir adelante, porque yo tengo que querer que mi vida sea diferente, porque yo decido. Ahorita decías al principio, la felicidad es una decisión. Yo decido que aún en mis peores circunstancias me voy a levantar y voy a volver a ser feliz, porque me doy cuenta que esto también pasará y que todo va a estar bien, pero depende de mí. El control lo tengo yo. Fíjate que este testimonio que nos estás comentando, Ruth, y el cual agradezco mucho, pues sí nos ejemplifica perfectamente este tipo de pérdida, en este caso la pérdida de un trabajo, y que al final de cuentas decides tomar las riendas de tu vida bajo tu control, en lugar de empezarte a quejar, en lugar de empezar a culpar al gobierno, a la vida, a ti misma, porque en muchas ocasiones las personas se culpan a sí mismas por una situación así, y entonces lo único que están logrando, como tú decías hace un rato, es de que se centran en esa parte negativa, y entonces resulta todavía más difícil el poder sobreponerse, porque por todas esas trabas que uno mismo está poniendo precisamente para salir adelante. Y esta palabra que tú, como bien mencionas, hacerse responsables de uno mismo, yo recuerdo que por ejemplo Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos menciona precisamente que el primer hábito tiene que ver con esta responsabilidad, es decir, el primer hábito, que es el de la proactividad, es hazte responsable de ti mismo, y es en todas las áreas, ¿no? Sí, totalmente. En todas las áreas. Oye, Ruth, estamos hablando de esta pérdida, pero también esta parte de la resiliencia la enfocamos mucho a la parte de la pérdida de un ser querido. Creo que es la más normal, y además tú eres logoterapeuta también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre esta parte de la logoterapia y esta parte de la resiliencia, o cómo se complementan, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido, de un ser cercano? En el caso de pérdidas de seres queridos, lo que nos apoyamos ahí es en la tanatología. La tanatología, sí, perdón.
La tanatología es la rama de la psicología que te ayuda al bien morir. Ese es como el concepto. Sin embargo, ahora la tanatología es el acompañamiento que se le da a las personas, ya sea que son enfermos terminales o que están pasando por algún tipo de pérdida de seres queridos. En el caso de la logoterapia, la logoterapia es una parte de la psicoterapia creada por Viktor Frankl. Él es una de las personas que sobrevivió en los campos de concentración nazis. Sí. Él perdió a toda su familia, no recuerdo el número exacto, pero fueron más de 20 personas que eran de su familia, y él los perdió en los campos de concentración nazis. Y él dice, el creador de la logoterapia, que el ser humano tiene esa capacidad de salir adelante de cualquier situación. Él habla mucho de la voluntad, por eso yo ahorita les compartía eso de la voluntad, del querer. O sea, tú quieres algo realmente, lo vas a lograr, pero tienes que tener esa voluntad, una voluntad de hierro. Él, cuando estaba en los campos de concentración, decía: voy a vivir, porque hay algo que yo tengo que hacer. Y él se dedicó al servicio. Eso fue lo que lo sacó de ahí. Se puso como esa meta, como ese objetivo. Por eso pudo salir vivo de los campos de concentración. Esa es la logoterapia. A mí, de hecho, es de todas las cosas que he ido aprendiendo, de todas las filosofías, de todas las cosas que he aprendido, a mí me encanta la logoterapia, porque es la terapia, la psicoterapia que parte del ser humano, de la parte que tenemos sana. Para la logoterapia, el espíritu no enferma. Entonces, por eso, partiendo de ahí, del espíritu, de todo puedes salir adelante, de cualquier adversidad. Y en la resiliencia, la resiliencia te muestra esa capacidad que tienes de salir adelante, esa capacidad de no solo salir adelante de la adversidad, sino que vas a ir más allá. Después de una adversidad vas a lograr muchísimas cosas. Ambas, la tanatología, la logoterapia y la resiliencia van como juntas, como de la mano, y estudiarlas las tres es una de las cosas más importantes que me ha mantenido de pie estos últimos 8 años de mi vida. Y de hecho, sí, como lo mencionas, estas tres áreas del conocimiento que últimamente también han tenido mucha difusión y mucha aceptación, porque van específicamente a esas partes que cada uno de nosotros necesitamos en estos tiempos, en los tiempos en que cada uno de nosotros llegamos a tener una pérdida, y más tratándose de pérdida de alguien, de algún ser querido. De hecho, quiero comentarles a todos los que nos están viendo que antes de iniciar la transmisión le comentábamos a Ruth que precisamente la playera que trae es lo que dice, ¿no? Mujer resiliente, ¿no? Nos decías que te la acaban de obsequiar esta playera, ¿no, Ruth? Sí, el sábado, el domingo, me la entregaron. Aquí hay una asociación civil precisamente que se llama Mujeres Resilientes de Ciudad Juárez, y que, por cierto, les mando un saludo porque mañana cumplen su primer año ya como asociación civil. Y se dedican precisamente a empoderar mujeres, a apoyarlas, a sacarlas de cualquier estado de shock, de depresión, un estado en el que se encuentren, y mostrarles que la vida a través de la resiliencia es hermosa, porque son capaces de salir adelante de cualquier adversidad. Entonces, por eso me la puse, dije, va de acuerdo al tema el día de hoy. Así es. Inclusive fíjate que hace algún tiempo, Ruth, estando en un curso, alguien me preguntaba precisamente a propósito de las pérdidas, pero sobre todo de pérdidas de un ser querido, alguien me preguntaba cuáles eran las fases que Elizabeth Kubler-Ross nos legó como parte del proceso de duelo, y que ese proceso de duelo, como todos sabemos, hasta donde ella nos lo dijo, termina en la aceptación, empezando, como todos sabemos, por la negación, la ira o el enojo, la negociación que se va llevando entre cada uno de nosotros, la depresión en la que
uno cae para después aceptarse. Y yo les decía, bueno, esa es la parte que Elizabeth Kubler-Ross nos legó desde un principio. Sin embargo, en este momento yo ya le agregaría un dato, dos aspectos adicionales después de la aceptación. Y uno, precisamente después de la aceptación, para mí, sería la resiliencia. Y el último sería el que cada uno de nosotros conscientemente agradezcamos el que hicimos todo ese proceso en forma consciente y que sabíamos que lo teníamos que pasar con el objetivo de salir fortalecidos y que precisamente a través de la resiliencia íbamos a quedar todavía fortalecidos después de esa situación, sí con el dolor de la persona que se fue, sí con el recuerdo de la persona que se fue, eso es natural y eso seguramente nunca se va a olvidar. Sin embargo, yo le agregué esos dos aspectos, no sé si tú estás de acuerdo, después de la aceptación que nos marca el proceso de duelo, poner precisamente la resiliencia como ese empoderamiento, esa capacidad que tenemos para reponernos, y al final agradecernos por el trabajo personal que hicimos. Totalmente de acuerdo, Álvaro, totalmente de acuerdo. A las personas que yo atiendo en terapia, que las acompaño en el duelo que estén llevando, yo practico eso que estás diciendo, pongo la resiliencia como como el moño o la cerecita del pastel, porque cuando ya pasaste por todas esas fases que tú acabas de mencionar y que aceptas la pérdida, la muerte de tu ser querido, ahora sí sigue esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Entonces aplicas la resiliencia en tu vida y vas a lograr que esa pérdida de tu ser querido o de tus seres queridos te haga mejor persona, te haga darte cuenta que el que no sirve, el que no nace para servir, pues no le pierde el sentido a su vida. Y te das cuenta que esa pérdida, aunque se oiga muy loco, pero me consta que esa pérdida al final te ha hecho mejor persona. Y aparte que nuestros seres queridos en realidad nunca se mueren, nunca se van de nosotros, porque en mi caso, bueno, mis sobrinos se convirtieron en mi más grande inspiración. Y me acompañan en cada taller, en cada conferencia, en cada terapia que yo ofrezco, y yo siempre van conmigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo Ruth, porque cuando hacemos todo este proceso en forma consciente, precisamente nos ayuda, y realmente es cuando salimos fortalecidos, porque estamos teniendo en nuestras manos el aprendizaje de toda esa situación que vivimos. Y algo importante, en esta parte tanto de resiliencia como de tanatología, como de logoterapia, estamos hablando de todo tipo de pérdidas. Estamos hablando, por ejemplo, de un divorcio, una separación, vamos, creo que estamos hablando hasta del famoso fenómeno del nido vacío, que se conoce como el nido vacío, ¿no? Que al final de cuentas, pues es una pérdida, ¿no? Totalmente, Álvaro. Me acuerdo ahorita que mencionas eso cuando estaba llevando el diplomado de tanatología. Estábamos en la reunión, éramos como 15 personas, y una señora nos estaba compartiendo de que había perdido a su hijo de 15 años de cáncer, y la señora estaba llorando. Entonces otra señora empieza a llorar también, y ya la terapeuta la atiende, y decía ella, es que yo me siento muy mal porque yo aquí buscando ayuda porque murió mi mascota. Era una perrita que tenía conmigo 15 años, y me siento mal porque pues como que sentía su pérdida que no valía, ¿verdad? Que no tenía valor. Claro. La terapeuta le decía, obviamente no vamos a comparar una mascota con un ser humano, sin embargo, esa mascota, Álvaro, para esa persona era toda su compañía. O sea, vivía sola, era ya una mujer como de 60 años más o menos, y esa perrita la acompañó por los últimos 15 años de su vida. Entonces, era una pérdida, o sea, ella realmente estaba en duelo. Entonces, ahí también aprendimos, no hay pérdida pequeña, y la pérdida que tú estás viviendo en este momento es tuya, y es válida, y no se compara, no hay
no hay más grandes, no hay más chicas, es tu pérdida y es ahí en donde debes de trabajar. Claro, sí, en todo tipo de pérdida es en donde tenemos que aplicar este proceso. Oye Ruth, ¿y la resiliencia aplica para todas las personas, incluyendo por ejemplo los niños? Totalmente, Álvaro. De hecho, yo creo que tendría que ser una materia obligatoria desde preescolar hasta universidad. Sí, matemáticas y español, y luego resiliencia 1 a la 10 se me hace, porque son aspectos tan importantes, tan básicos, que a veces se nos olvidan, y sobre todo en estos tiempos que estamos en la época de todo fácil, en la época de que nuestros niños, nuestros adolescentes estiran la mano y todo lo tienen. Estamos en la época del cero esfuerzo. Es bien importante, y yo aquí quisiera comentarles tres puntos que para mí son: el primero, hay que recordar que a los niños se les educa con nuestro ejemplo. Sí. Entonces hay que ser resilientes nosotros, hay que practicar todas esas características que ahorita les compartí al iniciar este programa, porque los niños, recordemos que aprenden el 10% de lo que escuchan y el 90% de lo que ven. El otro punto que podemos practicar con los niños, que es bien importante, es no sobreprotegerlos. O sea, no se trata de exponerlos a los peligros, pero se trata de no evitarles que se caigan, sino de enseñarles a que se levanten. Porque ahora es alarmante, Álvaro, el índice de suicidios en el estado de Chihuahua. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional en índice de suicidios. Y muchas de las veces, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están tan vulnerables, porque no les enseñamos esa capacidad de resiliencia, porque no los dejamos que se caigan, que se raspen, y les enseñamos a levantarse, los sobreprotegemos. Entonces ahí, papás, maestros, mucho ojo, no hay que sobreproteger a los niños, hay que caminar con ellos, dejarlos que se caigan para enseñarles a que se levanten, y sobre todo que sepan que la vida es eso, te vas a caer pero que te puedes levantar. Y otra cosa también muy importante, otro aspecto, es creer en ellos. A veces no confiamos en nuestros niños, entonces hay que prestarles oídos, creerles, porque ¿qué pasa cuando le creemos a los niños? Les generamos confianza, y cuando un niño tiene confianza en sí mismo, tiene confianza en ti como mamá, como papá, como maestro, como ese adulto que eres su guía, las características de una persona resiliente van a ir entrando en él. Entonces vamos a tener adultos fuertes. Es bien importante la resiliencia en los niños. Sí, qué importante es lo que acabas, todo lo que hemos escuchado es muy importante, pero esta parte la considero fundamental, Ruth, porque en efecto creo que a través del ejemplo y el facilitarles a nuestros hijos absolutamente todo, bajo la creencia de que no queremos que ellos sufran lo que tal vez nosotros sufrimos en su momento, que esa es una creencia que se ha extendido ya mucho. Lo que hemos realmente fomentado es una baja tolerancia a la frustración, y entonces los niños ahora todo lo quieren rápido, quieren que además se lo demos, es decir, les estamos evitando el esfuerzo para que ellos hagan las cosas que deben de hacer, y bueno, pues el resultado es precisamente esa baja tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita vemos a niños que ya no toleran que un maestro les llame la atención, porque no tiene que decir nada. Se volvió al revés. Antes, en nuestra época, el maestro era símbolo de autoridad y de respeto. Ahora no, y ahora nosotros como papás, no digo que todos, pero sí algunos padres, no te pueden decir nada, no tienen por qué regañarte, y estamos haciendo hijos vulnerables, como tú lo acabas de decir, con cero tolerancia, no quieren esforzarse, quieren todo en la mano, y eso al final, ¿en qué termina, Álvaro? En un sentido de vida vacío. Por eso los suicidios, por eso jovencitas muy chicas embarazadas, por eso se casan y luego se divorcian, porque no tenemos ese sentido de vida, no los
estamos protegiendo a nuestros niños, no les estamos enseñando que ellos son fuertes, que pueden salir adelante. Entonces, cuando en un adolescente el vacío en su vida se vuelve grande, ya no encuentran el para qué o el por qué vivir. Y de eso nosotros como adultos somos responsables. Claro. Esto quiere decir que en términos generales tal vez estamos creando y fomentando una generación de personas no resilientes, porque ni siquiera les damos esa oportunidad, ¿no? Exactamente, y qué importante es que nos demos cuenta que está en nuestras manos, que estamos a tiempo todavía de formar esos hombres y mujeres resilientes, que sepan que pueden salir adelante y que las adversidades son parte de la vida. Porque a veces me da esa impresión con personas que yo he atendido como si quisiéramos darles a los niños, como tú ahorita dijiste, que no sufran lo que yo sufrí. Bueno, pues gracias a lo que yo sufrí soy quien soy, porque me di cuenta que mis papás batallaban para comprarme a lo mejor zapatos nuevos cada año, porque me di cuenta que en mi casa había carencias. Entonces eso me hizo valorar más lo que tengo, saber que hay que esforzarse para lograr las cosas, y eso es donde estamos perdiendo ahí a nuestros niños, no les estamos enseñando eso. Claro. Oye, Ruth, ¿y una persona cómo puede determinar o darse cuenta que necesita ese apoyo o esa ayuda o esa terapia al no ser una persona resiliente, al no conocer cómo se lleva todo un proceso de resiliencia? ¿Cómo se podría dar cuenta la gente? Bueno, yo tengo un método muy fácil. Ponte frente a un espejo, obsérvate, y si te gusta lo que ves, si sientes que algo vibra en tu corazón, si te sientes en paz, es que vas por buen camino. Pero si no te gusta lo que ves, si hay como un vacío, se siente así como si fueras a inflar un globo, pero en lugar de inflarlo, o sea, como que si el globo se te metiera, como si el aire se te metiera, así se siente un vacío. Ajá. Entonces quiere decir que algo no anda bien en tu vida. Y lo que podría yo aquí aconsejarte, pues es una de las características de personas resilientes. Busca ayuda profesional. Ahorita, como decías, Álvaro, no es que esté de moda, sino que ahí la necesidad ya se hizo más consciente de buscar a profesionales en todas estas ramas para que te acompañen y caminen contigo el camino hacia volverte resiliente, hacia encontrar un sentido a tu vida, que es de lo que trata la logoterapia. Claro. Y en tu caso, Ruth, con el testimonio que nos comentabas hace un rato, y ya que tú lograste sobreponerte precisamente a esa pérdida que tuviste, como seguramente otras que has tenido también en tu vida, la siguiente ocasión que tú has tenido que entrar a este proceso, tú ya te sientes mucho más fortalecida por todo ese trabajo personal que ya realizaste anteriormente, aunque la pérdida sea totalmente diferente a la primera. Totalmente, Álvaro, es como la práctica hace al maestro. Si te vas a practicar un deporte, bueno, pues a lo mejor al principio vas a ser torpe o no vas a ser, si es fútbol, por ejemplo, pues no vas a meter muchos goles, pero sigue practicando, sigue entrenando y te vas a volver un experto en fútbol. De eso se trata la vida. Sigue practicando lo que no se, sigue avanzando en ese camino. Y bueno, hoy por hoy lo que pasa es que en cualquier tipo de pérdida, en cualquier adversidad, porque adversidades tenemos y vamos a tener toda la vida, ya es como, ok, me hago consciente, me dolió, bueno, está pasando esto, pero hay una frase que yo siempre aplico, que es, ¿ahora qué hago con esto? Y obviamente hoy soy más rápida en captar las cosas que me están pasando y en resolverlas de una manera más rápida y más eficiente, por supuesto. Y que bueno, además todo este aprendizaje que has tenido y todo este autoconocimiento y conocimiento de todas estas ramas, bueno, te ha ayudado precisamente para el éxito que hoy tú tienes como conferencista internacional. De hecho, quiero comentarle a todo el público que Ruth y un servidor somos colegas a través de la Asociación de Conferencistas Hispanos, y bueno, ahí nos conocimos
pero todo esto también te ha traído a ti todo esta mejora continua en tu persona, que te ha ayudado no solamente a sobreponerte a tus propias adversidades, sino además a acompañar, tú decías hace un rato, a servir a otras personas, ya sea a través de terapia, ya sea a través de tus pláticas, de tus cursos, de tus acompañamientos, etcétera, ¿no? Así es, Álvaro, y un secreto que quiero compartirles, algo que yo he descubierto en este camino del servicio, es que en realidad la más beneficiada he sido yo. Claro. Cuando atiendo a alguien en terapia, cuando voy a dar una conferencia, siempre la más beneficiada soy yo. En cada persona que yo ayudo, me ayudo a mí misma. O sea, cada persona que llega a nuestra vida, Álvaro, nos muestra algo de nosotros mismos. Entonces, decía en broma en un diplomado que tomamos, que el terapeuta es quien tendría que pagarle a los pacientes, porque cada terapeuta con cada paciente arregla algo de su propia vida. Claro. Entonces, el servicio es lo que yo encontré y la mejor manera que encontré de seguir adelante. Sí, tienes toda la razón. Oye, Ruth, ¿y tienes algún evento próximo, algún curso, alguna plática, ya sea allá en Ciudad Juárez o en alguna otra parte? Sí, mira, vamos a tener en el mes de mayo, todavía no tengo la fecha, pero pues ahí en mis redes sociales va a estar. Es un evento por la paz que Sembradores de Paz, junto con la Organización Mundial por la Paz, vamos a tener un evento aquí en Ciudad Juárez, evento más o menos como de 3 horas para 5,000 personas. Vamos a tener conferencistas de talla internacional, va a ser música, va a ser para toda la familia. Es un evento de inspiración, es un evento resiliente, así como somos las personas de Ciudad Juárez desde hace muchos años. Ajá, sí, en efecto, realmente tú lo acabas de calificar en forma excelente. Entonces todavía no tienen las fechas, pero esto va a ser en el mes de mayo. Se escucha muy interesante porque es a nivel internacional. ¿Cuáles son tus redes y en dónde te pueden localizar las personas, Ruth? Claro, estoy como Ruth Vargas Oficial, esa es mi página en el Facebook. En Instagram también es ruth.vargas.oficial. Y mi correo es ruth.delmiedoalamor@gmail.com. Y mi teléfono para WhatsApp es 656-596-7599. Bien, pues ahí está quedando ya grabado también para cualquier persona que esté interesada. Mira, yo siempre me gusta decirle a todas las personas que nos escuchan que el hecho de que nos estén escuchando tiene un porqué, y tú lo decías también hace un rato dentro de todo lo que nos estabas exponiendo. Todo lo que nos sucede tiene un porqué y tiene un para qué, y el hecho de que hayamos coincidido precisamente en esta transmisión tiene un porqué y tiene un para qué. ¿Qué es aquello que te tiene detenido en tu vida? ¿Qué es aquello que no te ha permitido salir? ¿Qué es aquel vacío, como bien mencionaba Ruth, que tú sientes interiormente que no te permite ser la persona que tú realmente quieres ser? Tal vez tienes ese deseo, esas ganas, tal vez tienes todo el ímpetu para realizarlo, pero no sabes cómo hacerlo. Bueno, pues aquí tienes una excelente oportunidad a través de Ruth Vargas, en donde tú te puedes comunicar con ella e independientemente, de el evento que van a tener en mayo allá en Ciudad Juárez, y en el cual ojalá te des la oportunidad de poder asistir, porque al final de cuentas va a ser un aprendizaje, pero un aprendizaje que tú vas a lograr en tu propio autoconocimiento, es decir, en tu persona, y por lo tanto te va a redituar los beneficios que tú misma estás buscando, o que busques a Ruth Vargas a través de todas las redes sociales que nos acaba ella de comentar, con el objetivo de que tú alcances esa cima que quieres lograr en esa parte específica de tu vida, en esa área específica de tu vida en la cual o sientes ese vacío o sientes que nada más no sabes cómo salir de esa situación. Créemelo que no es casualidad el hecho de que tú estés aquí en este momento. Oye, Ruth, yo recuerdo que hace algunos años a mí me gustaba ejemplificar, cuando apenas empezaba a conocer esta palabra de la resiliencia, me gustaba ejemplificarla con las personas, y yo llevaba una esponja, y esa esponja simplemente lo que hacía es de que la empezaba yo a apretar entre mis manos, entre mis dedos,
y yo les decía, haz de cuenta que tú estás bien normalmente y de repente te empieza a llegar algún acontecimiento de vida el cual te hace que te estremezcas, el cual te apachurra, el cual te lleva a esa tristeza, a esa depresión, a ese estado de malestar, pero después de que sucede eso, porque no todo es permanente, y entonces yo abría la mano, mi puño de la mano, y la esponja pues volvía a su estado natural. ¿Cómo ves ese ejemplo? Es maravilloso ese ejemplo, Álvaro, y bueno, no traigo una esponja, pero traigo algo aquí que es mi primer libro publicado. Ah, muy bien. Y es exactamente el ejemplo que tú acabas de dar. En el 2010 yo tuve mi primera pérdida, mi primer enfrentamiento con una dura realidad. Ajá. Perdí a mi sobrino y mi ahijado, él era policía estatal. Recordarán que la pasamos muy mal en Ciudad Juárez. En el 2010 fue el año más violento que tuvimos. Sí. Y en el 2014 otro sobrino, un policía municipal, murieron en el cumplimiento de su deber los dos. Esa es mi historia, Álvaro, resiliente, porque a partir de ahí formamos Sembradores de Paz, asociación civil, que se encarga precisamente de dar acompañamiento a las personas que han perdido a seres queridos por medio de terapias de tanatología, de logoterapia y de resiliencia. Después de eso escribí que es mi primer libro, que se llama Sembradores de Paz, una luz de esperanza, amor y perdón, en donde aquí te comparto cómo logré convertir el odio en amor y el rencor en esperanza. Esa es mi historia resiliente, esa es la historia de la esponja que acabas de ejemplificar, Álvaro, es totalmente cierta. Entonces, pues te agradezco y agradezco a todos los que nos están escuchando, los que están siguiendo esa transmisión. Creo lo mismo que tú, Álvaro, quien nos esté escuchando, quien vaya a ver este video, es por algo, las casualidades no existen, yo les llamo diosidencias. Claro. Y bueno, quiero, aparte de agradecerte por segunda y por tercera vez esta invitación, dejarte con eso, ya no me pregunto por qué, porque ese por qué, esa respuesta no va a llegar. Desde el 2010 en mi vida me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sí? Todo lo que yo acabo de compartirles, Álvaro, lo he vivido y me consta. No hay nada que yo me esté inventando. Lo aprendí en diplomados, lo aprendí en libros, lo aprendí con mis maestros, lo aprendí con mis terapeutas, pero lo viví en carne propia. Así es que te invito a que vivas con resiliencia, a que vuelvas a ese ser que eres, a que mires dentro de ti y sepas que puedes salir adelante de cualquier adversidad, por más dura que sea. Ruth, pues realmente son palabras muy profundas, son palabras de mucho sentimiento y que precisamente ejemplifican esta parte de lo que tú nos has hablado el día de hoy, lo cual lo agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación y que precisamente derivado de esta experiencia de vida y que bueno, pues nosotros no la provocamos, simplemente son situaciones que nos van llegando en la vida y que nos permiten precisamente el aprender de esto que nos está sucediendo con el objetivo de ser unas mejores personas. Ruth, créeme lo que estamos muy agradecidos y muy honrados de que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. El tiempo se nos está terminando y no me resta más que agradecerte todos estos conocimientos, todos estos comentarios, todos estos testimonios que son muy importantes de tu vida y que nos han permitido precisamente darnos cuenta gráficamente y además desde lo más hondo de nuestro ser de lo que realmente es la resiliencia. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Ruth. Gracias a ti, Ana, por la invitación y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerte el que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. Yo sé que este aprendizaje que has tenido el día de hoy con todos estos conceptos que Ruth Vargas nos comentó y que nos dio luz acerca de todo esto, son muy importantes a partir de este momento en tu vida y yo sé que te van a servir mucho. Yo te espero la próxima semana. Recuerda que la felicidad no se practica, la felicidad no se busca, simple y sencillamente
se practica, empieza a practicar a partir de hoy. Y Ruth precisamente nos decía algo, la felicidad es una decisión. Estás decidido, decidida a ser feliz, empieza por todos aquellos aspectos en los cuales necesitas ser resiliente. Soy Álvaro Patricio y nos vemos la próxima semana en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Ruth, muchas gracias nuevamente y nos estamos hablando próximamente. Gracias.